Bueno, shalom a todos mis estimados amigos y talmidines de esta comunidad chévere. Ahora, soy Tony Joseph Baera y vengo acá para darles mis interpretaciones de la parashá Yitro, que arranca muy bien y dice: y oyó Yitro, el gran sacerdote de Minián, el suegro de Moshe, todo lo que hizo Elohim a Moshe y a Israel, su pueblo, y que Hachén sacó en libertad a Israel de Egipto. Y es un wow. Yitro, conexión, propósito, transformación. Y visualicemos a Yitro, visualicemos el desierto vasto, implacable, testigo silencioso de la marcha de un pueblo hacia la libertad. En medio de la arena y el sol una figura emerge, y no de las filas de Israel, sino de un pasado envuelto en misterio y magia. Yitro, el suegro de Moshe. ¿Por qué él? Porque es un hombre al frente de esta historia de liberación y encuentro divino. Yitro no era un hombre común. Sumo sacerdote de Minián, su vida se había tejido en los hilos de las artes ocultas, de la magia que busca dominar lo invisible. Pero algo lo movió, una chispa de inquietud que lo impulsó a acercarse a Moshe, a escuchar la historia de un Hachén que liberaba a su pueblo de la opresión. La tradición nos cuenta que Yitro había explorado todas las deidades, todas las prácticas religiosas conocidas, y había buscado la verdad en cada rincón, pero solo encontró espejismos. Su corazón, sin embargo, anhelaba algo mucho más profundo, una conexión genuina con lo trascendente. Y ese deseo, ese anhelo, esta apertura a un mejor entendimiento del mundo, fue lo que permitió su transformación. Yitro no se aferró a su pasado, a sus creencias arraigadas, en cambio, abrazó la posibilidad de un nuevo camino, de una nueva forma de ser, y su viaje fue un salto audaz desde la negatividad más extrema hacia la energía positiva, una metamorfosis que lo convirtió en un ejemplo para todos nosotros, incluso en el tiempo actual que estamos viviendo. El hecho de que este capítulo lleve el nombre de Yitro es un testimonio de la importancia del esfuerzo en la búsqueda espiritual. Porque si vemos los temas, la entrega de los enunciados de la ley, la inmortalidad, vemos que, oye, esta parashá bien pudo haberse llamado los enunciados, pudo haberse llamado la entrega de la Torá, pudo haberse llamado la inmortalidad del pueblo hebreo. Sin embargo, se llama Yitro. Yitro. Porque Yitro no era como Moshe. Yitro provenía de un entorno completamente diferente, marcado por la oscuridad y la idolatría, y su transformación fue por lo tanto mucho más significativa. Y era un logro que merecía ser reconocido. El Zohar nos dice que Yitro, el gran sacerdote del mundo pagano, reconoció la grandeza del Hachén de Israel. Su declaración que decía: ahora sé que tu Dios es más grande que todos los otros dioses, eso resonó en los cielos y exaltó la gloria divina. Y este reconocimiento, esta humildad ante la verdad fue lo que le valió el honor de que su nombre quedara grabado en la Torá. Pero la historia de Yitro no termina con su conversión. Su sabiduría y perspicacia se manifiestan en el consejo que le da Moshe sobre cómo organizar al pueblo y administrar la justicia. Yitro mira a Moshe y lo mira agotado por la tarea de atender a todos y cada uno de los israelitas, y le propone un sistema jerárquico, una estructura, llamémosle empresarial, donde solo los casos más importantes iban a llegar a Moshe. Y este consejo no solo es práctico, sino que también encierra una profunda enseñanza espiritual. Yitro nos invita a reflexionar sobre cómo organizamos nuestra vida, cómo distribuimos nuestra energía y atención. Y nos recuerda que debemos enfocarnos en lo esencial, en las preguntas más importantes, y delegar a los demás las cosas que pueden hacer ellos que nos puedan ayudar.
cosa menos importante. Y de igual manera, Yitro nos insta a elevar nuestros rezos, a enfocarnos en ideas más elevadas durante el Shabbat y en las festividades, y nos recuerda que la espiritualidad no es una actividad aislada, sino una forma de vida que debe permear todas nuestras acciones y pensamientos. Entonces Yitro, un hombre que resuena a través de los siglos, es mucho más que un simple personaje de las páginas de la Torá. Es la encarnación de la transformación, un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un propósito superior. Un sacerdote medianita, arraigado en las costumbres paganas de su tiempo, y se convierte en el suegro de Moshe, el líder del pueblo elegido. Pero su legado trasciende el parentesco, es el consejero sabio, el observador perspicaz que guía a Moshe hacia una administración más justa y eficiente. Yitro en esencia nos muestra que la luz puede surgir de la oscuridad, que el cambio es posible y que la búsqueda de significado es un viaje que vale la pena emprender. Porque él se transformó, y es la transformación, el ejemplo de la transformación de un sacerdote pagano, que fue de la oscuridad a la luz. La historia de Yitro comienza en un mundo de idolatrías y creencias ancestrales. Él era un sacerdote dedicado a rituales y prácticas ajenas al monoteísmo que Moshe representaba. Su encuentro con Moshe, sin embargo, marca un punto de inflexión. Al presenciar el poder de Hashem y la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, Yitro abandona sus antiguas creencias y abraza la fe en un único Dios. Y esta transformación no es simplemente una conversión religiosa, claro que no, porque esta transformación es un cambio profundo en su cosmovisión y es una apertura a una realidad superior. Y en esa transformación de Yitro de sacerdote pagano a ser espiritual, fue porque tenía un corazón dispuesto a aprender. Lo que distingue a Yitro es su humildad y su disposición a aprender. No se aferra a sus antiguas creencias por orgullo o terquedad, esas antiguas creencias que a veces nos mantienen amarrados a nuestros comportamientos anteriores, y queremos tener hoy en día una Torá puesta a la medida de mis propios gustos y no tenemos la humildad de aprender tal cual la Torá nos quiere enseñar. Él, en cambio, escucha con atención el relato de Moshe, reflexiona sobre las implicaciones y reconoce la verdad que se revela ante sus ojos. Y esta apertura mental y espiritual es crucial para cualquier proceso de transformación. Yitro nos enseña que la sabiduría no es un privilegio de nacimiento, sino un fruto del esfuerzo, la humildad y la búsqueda constante. Y Yitro nos da un consejo, y el consejo de Yitro es un legado de organización y justicia. Él primero observa la carga de Moshe al llegar al campamento israelita. Yitro observa a Moshe dedicando largas horas a juzgar las disputas del pueblo. Él ve el agotamiento de su rostro, la carga que pesa sobre sus hombros. Su perspectiva externa le permite identificar un problema que Moshe, inmerso en su tarea, no podía ver con claridad, que era la necesidad de delegación y organización. Entonces Yitro aconseja a Moshe que seleccione jueces capaces entre el pueblo, delegando en ellos la responsabilidad de resolver los casos menores, y él se reservaría las cuestiones más complejas y trascendentales. Y este consejo, aparentemente sencillo, es revolucionario. Introduce un principio fundamental de la administración y liderazgo, que es la importancia de distribuir la carga y confiar en la capacidad de otros. Shemot, capítulo 18, el verso 21, nos habla de un modelo de selección. El versículo Shemot 18:21, citando, sí que cité al inicio, encapsula la esencia del consejo de Yitro. Y tú seleccionas de todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Elohim, gente auténtica que deteste el interés de lucro, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de miles, de 100, de 50 y de 10 personas. Este pasaje no solo habla de la delegación, sino que también de la importancia de elegir a las personas adecuadas para los puestos de responsabilidad. Los jueces deben ser virtuosos, temerosos de Hashem, honestos, desinteresados, deben ser líderes que sirvan al pueblo con integridad y justicia. Y bien,
Entonces pasamos a la lectura del rostro y la palma de la mano, una dimensión esotérica de liderazgo, ¿no? Y parte de lo que fue el consejo de Yitro Moché, de que eligiera a sus diputados de entre todo el pueblo según cuáles fueran sus talentos. Y los secretos sobre cómo hacer estas elecciones están enmarcados en los dones de la lectura de la palma de la mano y el rostro que se le entregaron a Moché. La palabra TGC, ver proféticamente, se refiere precisamente a estos secretos. Y tengo dos temas, ¿no? Que le puedo resumir todo este tema de la lectura de los rostros y de la palma de las manos. Tenemos al Arizal, el Raf Isaac Luria, y tenemos al Raf Abraham Azulay. Y vamos a hablar primero del Raf Isaac Luria. Casi que se los voy a leer textualmente, porque en verdad que no necesita interpretación para nada. El Rabí Isaac Luria, el Ari, dice lo siguiente: si el nefes de un hombre está totalmente completo y restaurado, todas las chispas del talón aparecerán en él y brillarán en su cuerpo. Para que pueda ser corregido, tienen que aparecer en su frente, donde será reconocido por aquel a quien Dios haya agraciado con el conocimiento de la lectura del rostro, la presencia de todas las 613 chispas de esa raíz, sean nefes, ruach o nechamá, que son los tres niveles del alma, tienen que estar reveladas en su frente. Todo está en concordancia con las acciones del hombre. Cuando él peca, ellas lo abandonarán de nuevo, Hashem no lo quiera, y el número de chispas que lo abandonarán serán proporcionales a la magnitud del pecado. Eso está en los escritos del Raf Isaac Luria, en su gran libro, esa obra espectacular que se llama La Puerta de la Reencarnación. En cuanto a Raf Abraham Azulay, nos dice, y tiene un comentario extenso en el Zohar sobre la lectura del rostro y la palma de la mano. En el Zohar Yitro 12.181 dice, y contemplarás, dice Abraham Azulay, esto es en el cabello, los pliegues, en la frente y en la ceja, de todas las personas, que debe interpretarse como con los ojos, en las membranas de los ojos y en los pliegues bajo los ojos, que permite a los hombres, que se refiere a aquellos que tienen la fuerza para permanecer en el palacio del rey. Ellos son reconocidos por el brillo de su rostro, por las arrugas en su rostro y por las marcas en sus barbas, odiando a los injustos de nuevo. Se refiere a las manos, a las líneas de las manos y a las marcas en ellas. Todo esto, todos estos 6 aspectos implicados aquí en el versículo de las Escrituras fueron transmitidos a Moché para contemplar y aprender sabiduría secreta. Esta sabiduría es heredada por aquellos que son apropiadamente justos y honestos. Feliz es su porción. Esto lo escribió Raf Abraham Azulay como comentario del Zohar. Ahora, ¿cuál fue el legado de Yitro? ¿Cuál fue la inspiración para la transformación, el propósito? Bueno, mira, primero, Yitro abrazó el cambio. Ok, Yitro nos enseña que el cambio es una constante en la vida y que debemos abrazarlo con valentía y apertura. No importa nuestro pasado, nuestras creencias o nuestras circunstancias, siempre tenemos la posibilidad de transformarnos y de encontrar un propósito más elevado. Otro legado de Yitro, bueno, que busquemos siempre la sabiduría. La historia de Yitro nos anima a buscar la sabiduría en todas partes, incluso en lugares inesperados. No debemos limitarnos a nuestras propias ideas, no debemos limitarnos por nuestras propias experiencias, sino que más bien debemos estar abiertos a aprender de los demás, a escuchar diferentes perspectivas y a cuestionar nuestras propias creencias. Yitro nos inspira también a organizar nuestras vidas. El consejo de Yitro Moché sobre la delegación y la organización es aplicable a todos los aspectos de nuestras vidas. Esos 4 niveles de organización que se pegan a las 4 letras divinas, que se pegan a los 4 planos. Y de eso debemos aprender a priorizar nuestras tareas, a delegar responsabilidades y a crear sistemas que nos permitan enfocarnos en lo que realmente importa. Nos enseña también el valor de la perspectiva externa. ¿Cómo nos enseña eso, Yitro?
Él era muy observador y como observador externo pudo identificar un problema que Moshe no podía ver. Y esto nos recuerda la importancia de buscar consejo y perspectiva de personas ajenas a nuestra situación. Mira, a veces necesitamos una mirada fresca y objetiva para superar nuestros propios puntos ciegos. Y continuando el tema, ¿no?, de Yitro, la vida, por lo general, frecuentemente, se nos presenta como un tapiz intrincado, tejido con hilos de experiencias, decisiones y a veces desilusiones. Y en ese lienzo hay personajes que resplandecen con una luz particular, figuras que nos invitan a la reflexión y a la transformación. Yitro, el suegro de Moshe, es uno de esos faros. Su historia, lejos de ser un mero relato de la Torá, es como un canto a la esperanza, una melodía que resuena a través de los siglos y que nos invita a abrazar el cambio y a buscar un propósito más elevado en nuestras vidas. Entonces Yitro no es un personaje perfecto. Yitro no es un héroe tradicional. Yitro es un hombre con sus propias experiencias, con sus propias creencias, con sus propias tradiciones. Sin embargo, es su apertura al cambio, su humildad para reconocer la sabiduría en otros y su disposición para actuar en consecuencia, lo que lo convierten en un ejemplo inspirador. Y aquí quiero hablarles un poquito del desierto, lo que es nuestro desierto interior. Aquí Zohar nos habla de lo que es nuestro desierto interior, nos habla de los refidín, nos habla del camino a la revelación, que son importantes para entender esta parashá. Los refidín, que son el eco de la duda, funcionan así. Antes de ascender al monte Sinaí, el pueblo de Israel acampó en Refidín. ¿Ok? ¿Qué es Refidín? Refidín es un lugar que en su nombre evoca la debilidad y el cansancio. Y es un reflejo de esos momentos en nuestras vidas en lo que la duda y la incertidumbre nos paralizan. Refidín representa la falta de fe. Refidín representa la tentación de regresar a la seguridad de lo conocido, aunque sea opresivo. Y el desierto Sinaí representa un encuentro con lo divino, o sea, pero la historia va más allá de Refidín. El pueblo continúa su camino y llega al desierto Sinaí, un lugar de silencio y soledad, pero también de potencial y revelación. Es en este desierto, tanto físico como metafórico, donde nos encontramos con nosotros mismos, donde escuchamos la voz de nuestra alma y donde nos preparamos para recibir la luz. Y mira, y hay toda una danza de las montañas. Antes de la revelación en el monte Sinaí, la tradición nos cuenta que todas las montañas se ofrecieron a ser el lugar de encuentro entre Hashem y su pueblo. Sin embargo, fue en el monte Sinaí el más pequeño y humilde de todos, el elegido. Esta elección no fue casualidad, porque esta elección nos enseña que la verdadera grandeza reside en la humildad y en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y de abrirnos a la sabiduría que nos rodea. Y que en nuestro camino espiritual la humildad es una cualidad esencial. Sin ella el ego nos ciega, nos impide ver la verdad y nos aleja de la conexión con lo divino. El monte Sinaí nos recuerda que para que nuestras oraciones sean escuchadas y para que nuestra transformación sea posible, debemos despojarnos de la arrogancia y cultivar la humildad en nuestros corazones. El Zohar, en su sabiduría, nos revela que tanto Moshe como el monte Sinaí estaban destinados a encontrarse. Desde el principio de la creación, sus caminos estaban entrelazados. Cuando Moshe vio el monte Sinaí, supo que era el lugar sagrado y era el punto de encuentro con lo divino. Y Moshe, guiado por una fuerza invisible, condujo
a su pueblo al desierto y ascendió solo a la montaña. En ese encuentro a solas con lo divino, Moshe se transformó, se convirtió en el líder que su pueblo necesitaba y recibió las leyes que guiarían su camino. Y Yitro, volvamos a Yitro, el sacerdote de Midian, que no era israelita, era un extranjero, un hombre con sus propias costumbres y creencias. Sin embargo, fue él quien, al observar la forma en que Moshe gobernaba al pueblo, le ofreció un consejo invaluable de delegar responsabilidades y establecer un sistema judicial que fuese más eficiente. Porque Yitro lo que comprendió fue que para que el pueblo prosperara era necesario un sistema que permitiera a Moisés enfocarse en las tareas más importantes y que distribuyera la carga de trabajo entre otros líderes. Y su consejo no solo alivió la carga de Moshe, sino que también sentó las bases para una sociedad más justa y organizada, que hoy en día sobrevive. Entonces la historia de Yitro es una invitación a abrazar el cambio, a salir de nuestra zona de confort y a explorar nuestras ideas y perspectivas. Nos enseña que la sabiduría puede encontrarse en los lugares más inesperados y que a veces necesitamos la visión de un extraño para ver las cosas con claridad. Yitro no se conformó con su vida en Midian. Él buscó un propósito más elevado, una forma de contribuir al bienestar de los demás. Y bueno, igual que él, ¿no? Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos encontrar nuestra propia vocación, nuestra propia inclinación, utilizar nuestro talento para lograr el propósito divino, lo que nos trajo a nosotros aquí, a esta tierra. Y así como Yitro nos muestra que un líder no es aquel que lo hace todo solo, el que se traga el partido, el que juega solo el partido. Eso no es un líder. Líder es el que sabe delegar. Líder es el que escucha a los demás. Líder es el que busca el bien común. Y el legado precisamente el legado de Yitro, lo que nos motiva a ser líderes más justos, administradores más eficientes, buscadores incansables de la verdad. Y bueno, entonces la vida, esa sinfonía de experiencias, emociones, transformaciones, que frecuentemente como que se nos ve empobrecida, ¿no? Por la inevitable presencia de la muerte. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado la fuente de la eterna juventud, el elixir de la inmortalidad. Se usan vitaminas, cremas para la cara, ciertos ejercicios, yoga, ayurveda, una lista, un sinfín de cosas buscando esa fuente de la eterna juventud. Y si te dijera en este momento, en esta madrugada, en este taller, que la clave no reside en esas fórmulas mágicas, que la clave no está en las fuentes místicas, sino que la clave está en un equilibrio interno de tu ser espiritual, de tú como ser espiritual, de equilibrar las tres columnas, de no estar en la columna izquierda, no permanecer en la columna derecha, sino centrarte, estar siempre centrado en la columna central, y que reside en ese equilibrio interno, que es el baile, ¿no? El baile armonioso entre estos tres pilares fundamentales. Y bueno, y hoy en esta parashá, inspirados en la figura de Yitro y las enseñanzas profundas, quiero que nos embarquemos un rato en un viaje para desentrañar estos pilares, estos tres pilares que deben bailar en armonía para lograr la eterna juventud, que son, el primer pilar, el deseo de recibir, entre paréntesis vamos a ponerle el huevo, porque es el deseo de recibir. El otro pilar sería el deseo de compartir,
Entre paréntesis vamos a ponerle la MIC-B. Y el deseo de recibir con el propósito de compartir, que sería la columna central. ¿Ok? Entonces tendríamos recibir, tendríamos el deseo de recibir, perdón, tendríamos el deseo de compartir y tendríamos el deseo de recibir con el propósito de compartir. Las tres columnas. Y juntos, estas tres columnas forman un escudo protector, un sistema inmune espiritual que nos defiende de las influencias negativas y nos acerca a la completitud y a la inmortalidad. Desde el momento en que nacemos estamos metidos o llenos de un deseo insaciable de recibir. De hecho, nacemos pidiendo teta. Luego pedimos que nos carguen. Luego pedimos que nos refresquen. Y eso es un pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir hasta los 12 o 13 años. Y bueno, y estamos metidos en ese deseo, ¿no? Y deseamos amor, queremos reconocimiento, queremos placer, queremos tener conocimiento y recibir conocimiento. Y este deseo, representado por el huevo, es la fuerza motriz que nos impulsa a crecer, a evolucionar. Sin embargo, aquí reside la clave. El deseo de recibir puede ser un aliado o puede ser un enemigo, dependiendo de nuestras intenciones. Si el deseo de recibir se descontrola, si buscamos acumular solo para nuestro propio beneficio y no compartimos, no nos movemos por el deseo de compartir o el deseo de recibir para compartir, mira, allí caemos en las garras del ego. ¿Cómo me libero del ego? Bueno, aquí está el efecto contrario. Y cuando caemos en las garras del ego, ese egoísmo, nos volvemos vulnerables a la negatividad, al resentimiento, a la envidia. Y nos desconectamos de la fuente de la vida, de la energía universal, que fluye a través de nosotros. En contraste con esta fuerza receptiva del huevo, encontramos la MIC-B, el baño ritual, el agua, el símbolo de la pureza, la sanación, que nos invita a sumergirnos en sus profundidades para liberarnos de la negatividad. La MIC-B representa el deseo de compartir, la capacidad que tenemos de dar sin esperar nada a cambio, de irradiar amor y compasión hacia el mundo. Y bueno, cuando compartimos nuestra alegría, nuestro conocimiento, nuestra abundancia, nos convertimos en canales de energía positiva. Y miren que es compartir, no es dar, compartir. Porque compartir, cuando compartimos, nos conectamos con los demás. Nos vinculamos con los demás porque construimos puentes de entendimiento, puentes de solidaridad. Y el deseo de compartir nos sana, nos revitaliza y nos protege de las influencias negativas. La figura de Yitro, suegro de Moshe, es un ejemplo paradigmático del deseo de compartir. Porque a pesar de su disposición como sacerdote de Madián, Yitro no dudó en reconocer la sabiduría de Moshe y ofrecerle valiosos, súper valiosos consejos para que mejorara la administración de su liderazgo en el pueblo de Israel. Y su generosidad y su humildad lo convirtieron en un faro de luz en un momento crucial de la historia, donde si no hubiese estado Yitro, todo colapsa. Mira, Moshe colapsa, el pueblo colapsa, hubiese todo como implosionado en ese momento y se pierde la creación. Y bueno, vamos a hablar de la columna central, el recibir para compartir, que sería la alquimia o el filamento del equilibrio, la alquimia de esa transformación, porque la columna central es el punto de encuentro entre el deseo de recibir y el deseo de compartir. Y representa la capacidad de recibir con el propósito de compartir, de utilizar nuestros dones y talentos para beneficiar a los demás. Y es el alambre que une las dos polaridades
creando un circuito de energía positiva que nos impulsa hacia la completitud. Y hace un sistema inmune espiritual que viene siendo una protección contra la negatividad. Porque cuando cultivamos el deseo de recibir con el propósito de compartir, fortalecemos nuestro sistema inmune espiritual, nos volvemos resistentes a las influencias negativas, al miedo, a la duda, y nos abrimos a la influencia, a la energía y al amor. Y por supuesto, Yitro representa la eliminación de la energía de la muerte, porque la historia de Yitro, según la enseñanza cabalística, tiene poder de eliminar la energía de la muerte. Al conectar con esta historia nos purificamos de la negatividad y nos abrimos a la posibilidad de la inmortalidad. Sin embargo, nuestra naturaleza humana casi siempre nos impulsa a buscar pruebas y a exigir garantías. Y eso nos hace dudar porque la naturaleza humana se enfoca en la duda, que es un portal siempre que nos abre hacia la vulnerabilidad. Cuando dudamos, cuando exigimos pruebas, nos volvemos vulnerables a las fuerzas de la muerte. Nos desconectamos de la fuente de la vida, de la energía infinita que nos rodea. Es como si abriéramos una puerta para que el ángel de la muerte entrara a nuestras vidas. Ok, ya en conclusión, para finalizar este taller, que creo que lo hemos avanzado un poquito. Mira, creer para ver, conectar para transformar. Y tenemos que ver la fe como un prerequisito. Y la fe es un prerequisito hacia un salto cuántico hacia la inmortalidad. Para recibir la conexión que nos ofrece la historia de Yitro, debemos creer, debemos confiar en el poder de la luz, en la fuerza superior de lo infinito de Hashem. Debemos reconocer muchísimo dentro de nosotros y que dentro de nosotros reside una pequeña criatura que nos susurra al oído: vas a convertirte en una víctima de la muerte. Por eso es que debemos vincularnos con el poder de la luz, más que creer, vincularnos con el poder de la luz y la fuerza superior de lo infinito. Y tomar en cuenta siempre el poder de los 10 enunciados, que vienen a hacer una limpieza profunda. ¿Ok? Y al conectar con esta energía de los 10 enunciados, nuestros cuerpos se limpian de la fuerza de la muerte y nos abrimos a la posibilidad de una vida plena, abundante y eterna. ¿Ok? Y no solo vincularnos en el poder de la historia de Yitro, sino que no solo me vinculo a esta historia de Yitro, estas son las palabras perfectas, sino que aparte de más que creer, me vinculo a esta historia, y más que vincularme, es algo que lo sé. Ok, yo sé que el Zohar funciona, sé que la Torah funciona. Solo necesitamos hacer la conexión y sacar partido de ella. Necesitamos abrazar los 3 pilares: deseo de recibir, deseo de compartir y el deseo de recibir con el propósito de compartir. Por eso, mis queridos talmidines, amigos todos de esta comunidad Chagre, los invito a reflexionar sobre estos 3 pilares y aplicarlos a su vida cotidiana. ¿Cómo puedes equilibrar tu deseo de recibir con tu deseo de compartir? ¿Cómo puedes utilizar tus dones y talentos para beneficiar a los demás? La inmortalidad, mi querido alumno, no es un destino lejano, sino un camino que podemos recorrer aquí y ahora. Y al cultivar el equilibrio interno, al conectar con la energía de la vida, podemos transformar nuestra realidad y vivir una existencia plena, significativa y eterna. Shalom a todos mis queridos talmidines.